Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Y cada vez son más las presiones para que se publiquen las actas electorales. Desde los líderes de Brasil y Colombia, cercanos ideológicamente a Venezuela, hasta organismos como la ONU, la Organización de Estados Americanos, el G7, la Unión Europea y una veintena de países, entre ellos España, que le advierten a Maduro. No se pueden reconocer resultados si las actas no se entregan y no son verificables. Poco después que el Consejo Nacional Electoral publicara los resultados de la elección presidencial prevista para el pasado 28 de julio, el entorno político venezolano ha entrado en una dinámica de grave violencia política entre protestas y represión sin precedente en la historia reciente del país. Unos resultados sin el más mínimo soporte documental, inmerso además en un proceso comicial con innumerables restricciones que contrasta abiertamente con los más mínimos estándares democráticos, todo lo cual además en franca violación de la propia legislación electoral venezolana vigente. De hecho, hasta la fecha en que se graba este programa, el CNE no ha publicado las actas de escrutinio que justifican esos resultados, lo cual ha sido el elemento principal de discordia que ha provocado una proliferación de protestas a lo largo y ancho del país por estos resultados. Expresiones de rechazo que desde el propio lunes 29 de julio el régimen de Maduro ha ordenado sofocar, desplegando un gran dispositivo represivo que hasta los momentos, de acuerdo a organizaciones no gubernamentales venezolanas, ha conseguido más de 900 detenidos y 19 fallecidos a nivel nacional. Ante este estado de cosas, examinaremos los aspectos que ya se conocen a casi una semana de la elección, así como también evaluar las implicaciones nacionales e internacionales que pudieran desencadenarse de continuar el esquema represivo y el caos postelectoral que el propio gobierno ha provocado. En este sentido, ¿qué cabría esperar de mantenerse a su indisposición de divulgar, contrastar y eventualmente aceptar una documentalmente probada derrota electoral? Eso y más lo evaluaremos en esta entrega de Mirada Semanal. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 4 de agosto de 2024. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, como lo habíamos visto en el episodio anterior, que fue un episodio monográfico evaluando el contexto en el que estas elecciones en Venezuela se han inscrito con el apoyo pues, de Juan Manuel Trac y de alguna manera pues, vislumbrando parte de ese análisis, pues lo hemos visto desarrollarse muy a nuestro pesar en esta semana, una semana muy difícil que bueno, sin más dilaciones, me gustaría un poco pulsar sus apreciaciones generales, porque ciertamente estamos, es un proceso que está en desarrollo, hay mucha incertidumbre, pero lo que sí se sabe es bastante preocupante. No tan solo preocupa a los venezolanos que están dentro de Venezuela y los que estamos fuera, sino también a la comunidad internacional, al conjunto de países de nuestra región. Todo esto ocurre también en un contexto de donde ciertamente la violencia se ha hecho presente, la violencia de Estado. Y para empezar, me gustaría un poco tu apreciación, Manolo, sobre todo visto a la luz de la historia política contemporánea, de la ciencia política comparada, y ese elemento a veces tan importante de ver las cuestiones no tan solo en la perspectiva del día a día, ¿no? Sino verlo en la perspectiva también regional. ¿Cómo miras tú todo lo que se ha desarrollado en Venezuela después de estas elecciones del 28 de julio? Recordemos lo que sabemos, ¿no? Los cambios políticos se producen fundamentalmente por tres motivos o se dan en tres escenarios. Uno, un escenario en el que las reglas, lo institucional prima, entonces son las instituciones las que dirimen el conflicto. Otro es la masa, la gente en la calle. Y el tercero es la sociedad internacional, ¿no? Los vecinos, ¿no? Los vecinos arreglan el problema. Eso es lo que sabemos, ¿no? Lo podemos aplicar para cualquier conflicto, me atrevo a decir en la historia de la humanidad, pero desde luego en los últimos, desde que trabajamos en teoría democrática, ¿no?
Entonces, el primer escenario, el escenario institucional, bueno, es un escenario enquistado, enquistado por, primero, porque quienes están en el poder controlan todas las instituciones, entonces no hay un juego en el que las mismas puedan tener un escenario de pesos y contrapesos, ¿no? Segundo, no hay capacidad para tener mecanismos en el caso electoral de transparencia para efectuar lo que llamaríamos un recuento, ¿no? Una auditoría, ¿no? Las famosas actas, ¿no? Para ponerlas encima de la mesa y que alguien de manera tranquila, de manera sosegada, pues coteje los datos, ¿no? Y esto no se está dando, ¿no? A mayores hay que señalar que en el ámbito del poder no hay ninguna fisura. Es decir, en el actual gobierno venezolano es una coalición, se puede decir a lo mejor heterogénea, pero que funciona de manera extremadamente disciplinada y donde no hay aparentemente ningún resquicio que pueda poner en duda su cohesión, ¿no? Este vídeo creo que es la hermana, ¿no? del militar de Padrino, ¿no? Bueno, bueno, se puede plantear casi como una anécdota, ¿no? Pero por ahí va la cuestión, ¿no? Es decir, no hay capacidad para establecer una división en el gobierno. Las masas, el segundo punto, bueno, estamos grabando este programa el sábado, ahora mismo la gente está saliendo y esto pues puede terminar, no sé, puede terminar muy mal, puede terminar en violencia, puede terminar en sangre, ¿no? Con mucha gente detenida, o no, o puede generar tal movilización popular yo qué sé, estoy pensando siempre yo creo que una de las revoluciones que menos recordamos es cuando en Rumanía la pareja Ceausescu, recordemos, fue literalmente desalojada del poder por la masa. Pero ojo, había una fisura en la coalición. Es decir, la pareja Ceausescu terminaron ejecutados porque en el fondo se produjo una quiebra dentro del movimiento. Pero claro, pero eso se produjo, esa quiebra, porque hubo muchísima gente en la calle y eso precipitó. Y el último escenario, pues bueno, ya hemos visto que en el vecindario, yo creo que es muy importante la declaración de Colombia, de Brasil y de México, porque claro, son los tres grandes países de América Latina, demográficamente hablando, ¿no? Diciendo que se deben contar los votos y, bueno, diciendo, sí, que la señora Machado quede al lado, ¿no? Bueno, me parece bien. Evidentemente, la señora Machado no pinta nada porque no es nadie, sí es una lideresa social, pero no es nadie políticamente hablando en este proceso porque el líder es Edmundo González Urrutia, es el que debe dar ahora la cara, ¿no? Y es el que debe tener ese liderazgo, ¿no? Entonces, en este escenario internacional, ya digo, las cosas están proclives al cambio, ¿no? Pero claro, siempre no nos debemos olvidar que China, Rusia e Irán están en el otro lado apoyando al actual gobierno venezolano. Este Claro, sería claro, el escenario, ¿no? De aquí podemos debatir lo que queráis, claro. pero tenemos que esperar a ver qué es lo que está pasando hoy, repito, en la calle para avanzar un poco más. Claro, claro, ¿no? Y en ese sentido, por supuesto, tú has mencionado un elemento muy importante que es este aspecto también de cómo ha decidido, o sea, cuál es el valor estratégico que le ha dado el gobierno a esta contingencia, que obviamente no reconoce como una derrota. Sin embargo, hay muchos elementos allí y ahí me gustaría un poco conocer tu apreciación, Marisabel, porque bueno, pareciera que el planteamiento está en que desde el propio lunes, ante la protesta, ante el sentimiento de rechazo, de movilización, que ciertamente ha sido casi que en simultáneo a lo largo y ancho del país, la carta que ha decidido jugar, digamos, dentro de la caja de herramientas autoritarias que ha desarrollado durante más de 2 décadas el chavismo, pues decidió tomar la carta prácticamente el terrorismo de Estado, ¿no? Y de hecho, a un día de hoy en la mañana, de acuerdo a las propias cifras de Foro Penal,
Hay más de 830 detenidos a nivel nacional, la mayoría de ellos gente muy joven. Y claro, y en ese sentido, pues en esto no tan solo está gente que fueron testigos de mesa, personas, digamos, del común, que no tienen, digamos, una participación dentro de la dirigencia política. Sin embargo, también han habido, incluso hasta periodistas extranjeros, o sea, hay una situación de alguna manera de desmovilizar o de intimidar, de expandir el mayor terror posible para minimizar los efectos que pudiera llegar a tener esas movilizaciones que también están previstas hacerse en Venezuela y fuera de ella este día sábado. Pero en ese sentido, Marisabel, ¿cómo miras tú también el desarrollo de los acontecimientos puertas adentro, ¿no? Bueno, puertas adentro está muy difícil porque primero, si ustedes revisan, o al menos si tienen la experiencia de tener contacto con gente en Venezuela, mi, mi balance es que hay mucho miedo. Estoy en varios grupos de conversación en WhatsApp y lo que nos pide la gente que está allá es que no pasemos información. Están muy preocupados porque están Maduro, no sabemos si era que no tenía claro el panorama electoral, pero la presunción es que independientemente de si él sabía o no que iba a perder, como evidentemente ya está claro, escuchando al Centro Carter, tengo 2, 3 días escuchando a la representante que estuvo en Venezuela diciendo que las elecciones no fueron ni limpias ni transparentes, pero tampoco estos resultados reflejan lo que sabemos, ¿no? Que es que la oposición obtuvo de las mismas máquinas unos reportes que ya están siendo validados no solamente por ellos, equipos de ellos, sino fuera de Venezuela, académicos, expertos. Ayer me sorprendió que hasta David Shore, que es un muy respetado experto electoral aquí en Estados Unidos porque formó parte del equipo de Barack Obama en el 2012. Él también revisó los resultados y por supuesto coincide con lo que hemos visto, el análisis que hemos visto de otros expertos. Entonces, Maduro pareciera que no tenía claro que ese era un escenario, aun cuando las encuestas daban la alta posibilidad de que con una concurrencia como la que vimos el domingo iba a perder. Pero él no solamente ha recurrido a lo que el mismo Chávez usó como estrategia, ¿no? La persecución política, la represión. Ahorita estamos en presencia de algo mucho más serio porque estamos hablando de gente que se la están llevando de su casa y no son políticos. Hoy me sorprendí que a Enzo Escarano, un ex alcalde en Carabobo, se lo llevaron junto con su hijo. Ayer se llevaron a varias dirigentes del partido Primero Justicia. Estamos hablando de que la persecución está escalando porque no son solamente dirigentes políticos. Se están llevando gente de ONGs dedicadas a la defensa de derechos humanos y se están llevando a la gente que participó, bien sea como testigos, como representantes de partidos, los están buscando en su casa, se los están llevando, están deteniendo a la gente, revisándole los teléfonos, por eso el temor. Mucha gente en Twitter que yo sigo que está en Venezuela le ha puesto lo que llamamos el candado, que es para hacer sus cuentas privadas. Nos han escrito diciendo que tienen miedo. Y esta no es gente que esté vinculada ni con públicamente con la oposición y no son activistas políticos, son gente, ciudadanos regulares. Entonces, Maduro lo que está haciendo es, por una parte, eh, no pareciera que él tiene ningún interés en negociar nada, porque mientras Colombia, Brasil y México emiten unas declaraciones diciendo que están conversando con el gobierno de Venezuela para que presente las actas, esto fue ayer, según reseña el país, yo creo que no pasó una hora después de que esa nota salió, cuando Maduro es declarado vencedor por el Tribunal Supremo de Justicia, que no tiene ninguna competencia para declarar a un ganador.
Entonces, Maduro no solamente está jugando con Lula y Petro, sino que está arremetiendo contra una sociedad que salió el domingo a votar. No salió el domingo a ejercer violencia. No es lo que el oficialismo está acusando a la oposición, y que personajes como Monedero y otros están siguiendo el guión de acusar a la oposición de generar violencia. La Claro. oposición no tiene manera de generar violencia. Claro, y ese es un poco el elemento también que me parece interesante, porque cuando uno evalúa pues, la sociología del conflicto que gira alrededor de los procesos de transición, que bueno, tantas veces que los hemos estudiado en nuestras carreras, en nuestro pregrado y en nuestros posgrados, pues ciertamente ahí hay una cantidad de elementos muy importantes que tienen que ver con la capacidad de conflicto y la capacidad de control que tiene la oposición en este conflicto, pero en realidad vemos que no tan solo que es espontáneo, sino que también es en simultáneo, es totalmente descentralizado. El nivel de hartazgo a veces desborda ese carácter también pacífico y no violento que durante, de forma sostenida ha mantenido la oposición y que precisamente es el elemento central sobre el cual ha vuelto al redil de la participación electoral, de salir del abstencionismo del 2018 y llegar hasta donde estamos ahorita, donde la movilización electoral ha sido el elemento aglutinante de esa dispersión que en su momento aquí en Mirada Semanal lo hablábamos hace más de un año, ¿no? Ese elemento de dispersión que había en la propia oposición y conseguirse nuevamente en el camino electoral, ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría también evaluar un aspecto que a veces, eso es como muy de politólogos, ¿no? Pero examinar también esos errores no forzados en los procesos de alta tensión como tenemos ahorita en Venezuela, que a veces comete el Claro, Estado, ¿no? El gobierno, esa claro. coalición dominante que en ocasiones a veces comete esos excesos ante el nerviosismo, comete excesos de apresar medios, de cerrar medios de comunicación o de repente hacer algún tipo de acción que pudiera, más bien en esa tensión, incrementar o agudizar esas tensiones, esas fisuras que ciertamente pueden estarse dando a lo interno y que quizás a la opinión pública no son tan visibles, ¿no? Así es, porque hay que darnos cuenta que estamos en un escenario de máxima incertidumbre en el que hay dos elementos bueno, que conviven con el ser humano, ¿no? Uno es el tiempo, el fluir del tiempo, ¿no? Y el manejo del tiempo, ¿no? Esto requiere, bueno, dosis de paciencia, pero a veces también dosis de saber el momento en el que hay que hacer algo, ¿no? Leer el espíritu del tiempo, ¿no? Es decir, a lo mejor una canción que se pone de manera, entre comillas, ingenua en las redes, ¿no? Una palabra, un meme, alguien que hoy no sabemos quién es, pero que puede ser una figura o no, pero que una figura de la canción, una figura de la música popular, una figura del deporte, una figura de la iglesia, alguien que es conocido por algo, ¿no? Y que dice algo, ¿no? Y de pronto es capaz de aunar todo un movimiento, toda una movilización. O no, o puede no ocurrir nada, o puede ser la cosa más plana, pues, tremenda. Y la otra cuestión es el tema del liderazgo. Claro, me decían, ¿no?, que el domingo cuando fue a votar Maduro fue a las 6 de la mañana, ¿no? Eh, y llegaba absolutamente, parece ser, descompuesto, ¿no? Llegaba físicamente descompuesto, ¿no? O sea, digamos, en una situación de estrés total. Eso es a lo que me refiero, ¿no? O sea, el liderazgo conlleva dotes de resistencia física, de resiliencia, pero también a veces de clarividencia, ¿no? Y aquí, claro, la gran responsabilidad que tiene Edmundo González Urrutia, porque claro, él es un hombre, entendedme lo que digo, no preparado para esto, ¿no? O sea, es una persona que se ha puesto al frente, pero puede ser el gran hombre tranquilo, el gran hombre que no diga una palabra más alta que la otra, pero que mantenga la actitud, que mantenga la mirada, bueno, o no.
ya digo, o puede ser una persona que se derrumba, ¿no? Entonces estamos, ya digo, en esa conjunción de tiempo y de liderazgo por el cual siempre nos resulta muy difícil hacer vaticinios de qué va a pasar, pero sabemos datos, hay datos claros. Y los datos claros es ese 60 y muchos, 68, 69% de gente que votó en contra de Maduro. Ese es un dato duro. O sea, eso Claro, es un dato que traduce ese hartazgo. Porque, claro, a veces decimos, la gente está harta. Bueno, pero ¿y cómo lo sabemos? ¿No? claro. Es que mi amigo, es que mi primo. No, no, no. Está harta porque el 68, 69% de la gente ha votado en contra, ¿no? Porque hay 8 millones de personas fuera del país que presionan también en el sentido de hablar a sus familiares, de decir a sus familiares esto no puede continuar, etcétera, ¿no? Esos son datos que, claro, pero que alguien tiene que gestionar. Y se Claro. gestiona, vuelvo a repetir, dominando, controlando el tiempo, controlando ese tipo de emociones, no cayendo en provocaciones, etcétera, pero a la vez siendo valiente para salir a la calle. Claro, Marisabel dice, la gente me dice que tiene miedo. Lógico, es evidente, porque hay una represión, porque es el aparato del Estado, ¿no? Pero bueno, pero son muchos millones. Es decir, que se pueden meter en la cárcel a 100.000 personas, pero no se pueden meter en la cárcel a los millones de gente que ha votado. Entonces, y eso provoca en el otro lado, en el lado oficialista, una situación de desgaste, una situación también de miedo. Es decir, pensemos que también el oficialismo tiene miedo, porque saben que si pierden se les ha acabado todo. Y no es que se les haya acabado y vuelvan a sus casas, es que muchos irán a la cárcel. Claro, claro. Y en ese sentido creo que también es importante destacar ese elemento que has dicho, Manolo, sobre todo porque, claro, los venezolanos tenemos también un largo historial pues, de desencantos, de decepciones a nivel sobre todo en el plano electoral. Y sobre todo que aquí ya llama la atención el elemento movilizador que ha despertado el que decimos que somos muchos con base documental. No es un acto de fe, Claro, sino que claro, decimos que somos muchos no porque veo mucha gente a mi alrededor o en mi claro, entorno familiar, claro. ¿no? Sino que tenemos base documental para hacerlo y creo que aquí es importante destacar el elemento logístico que muchas veces lo conversamos me recuerdo precisamente el episodio anterior donde hablábamos de ese tema de que, bueno, habrá que ver hasta qué punto ese componente logístico de los testigos de oposición pueden llegar a abarcar la mayor cantidad de mesas posible, ¿no? Y que precisamente a día de hoy, gracias a su labor, a esa labor encomiable, no exenta de riesgos. Y bueno, tan es así que buena parte de ese porcentaje, alrededor del 10% de actas que todavía no han sido recabadas, son producto de esa intimidación y de esa agresión que sufrió por parte del Plan de República de no entregar directamente las actas, ¿no? En esos pequeños centros de votación. Y en ese sentido, Marisabel, también me gustaría un poco tu apreciación, tomando en consideración este aspecto documental tan importante que no se tenía en otras ocasiones y que en este momento ha sido un factor decisivo en lo simbólico, pero también en lo que tenía que ver con el liderazgo de oposición. ¿Cómo miras tú también el elemento internacional? Porque ciertamente ya no estamos en presencia bueno, de las típicas, digamos, estar a favor o en contra por razones meramente ideológicas, que hay un elemento que va más allá de lo ideológico, que es el tema documental, es el tema de que está comprobado y tenemos, digamos, los venezolanos tienen cómo demostrar la magnitud del fraude, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo miras tú este elemento en el contexto internacional de nuestro tiempo? Bueno, yo creo que hay como una pantalla dividida. Por un lado, uno lee a Monedero y resulta resulta patética su defensa, no del chavismo, Perdona, María Isabel. mm, Dejemos lo irrelevante en un lado. sí, no, no, pero yo te Porque es que le entiendo, das relevancia. O sea, dejemos lo claro, relevante en un lado. O sea, claro, yo te entiendo, Manolo, pero fíjate, hay otra cara. Me refiero a la fisura que hay en Latinoamérica con respecto a la relación entre
gobiernos democráticos y los grupos que se convierten en satélites a nivel internacional, tratando de no de posicionar una narrativa, sino de darle credibilidad, por ejemplo, a que hubo un fraude por parte de la oposición, cuando sabemos que no es así. Esa no es la realidad. Y eso me lleva a un trabajo que hizo la gente de ANOVA con los resultados. Esos resultados que están en una página web que montó la oposición y que ahora dentro del chavismo se dice que fue algo premeditado. Pues claro, es obvio que ellos sabían que tenían que poner a disposición de la gente los resultados, conociendo las amenazas que había de que no los iban a dejar acceder a las actas, que no iban a tener acceso a la información. Pues eso se supone que es lo que hace una organización política, partidista, y en este caso es una plataforma de partido. ¿Qué es lo que pasa? Ayer ha habido varios trabajos, pero ese trabajo para mí fue mucho más significativo porque ellos lo que hacen es identificar por, digamos, situación, contexto socioeconómico, donde hubo más votos. Y lo que arrojan esos resultados es justamente que donde peor le fue a Maduro fue en las zonas que, históricamente hablando, habían sido los bastiones del chavismo. Entonces, ¿qué pasa? Hay esa pantalla dividida. Por un lado, en la comunidad internacional hay una postura de queremos ver actas, queremos ver resultados, no podemos adelantarnos, pero tampoco podemos reconocer que aquí hubo un proceso transparente. Pero luego de esa comunidad internacional están los factores que apoyan al régimen político, que es a lo que me refiero con los monederos de este mundo, que vienen a darle credibilidad o legitimidad a una narrativa que no es que ellos están inventando, simplemente están siguiéndole el juego. La oposición, el fraude, la guarimba, pero eso no tiene que ver con la realidad. Y aquí inserto la segunda parte, es decir, la otra cara de esa pantalla. Tenemos a gente que es de la izquierda en Latinoamérica que está cuestionando no solamente los resultados. Veamos los comunicados de gente en Argentina, en Chile, que son de la izquierda, que nadie puede decir que son gente que está apoyando el imperialismo y que están cuestionando no solamente a Maduro. He leído fuertes críticas hacia Lula, hacia Petro, porque ahí voy a la otra parte. ¿Qué hacemos con un gobierno, en este caso de facto, porque aquí no hay ninguna forma de comprobar que él haya ganado, y eso cuestiona su mandato en este momento? ¿Qué hacemos con esas propuestas de conversar? Vamos a conversar. Están conversando, pero al mismo tiempo Maduro dice a través de su Tribunal Supremo de Justicia, aquí ya todo está resuelto. Entonces no hay espacio para un diálogo y eso desactiva cualquier capacidad que tenga la comunidad internacional de influir sobre Maduro. ¿Por qué? Porque a Maduro lo que se le está pidiendo es muestre los resultados. No los ha mostrado. Pero además de ello, ignora la normativa electoral, se va a un Tribunal Supremo que, como el mismo Manolo lo dijo, él tiene la influencia sobre las otras ramas del poder, no solamente el poder judicial, sino el poder legislativo, además del poder ciudadano, que es donde está insertado el CNE. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí no hay una obediencia a la legislación electoral, mucho menos a los principios fundamentales de una democracia. Entonces, la comunidad internacional, y más concretamente estos tres países que son los mediadores, que ellos insisten en que no van a dar un reconocimiento a Maduro, pero tampoco al resultado electoral que presenta la oposición, porque ellos quieren mantener canales de conversación con Maduro. Sin embargo, también tenemos que ser honestos. ¿Qué resultados están dando esos canales de comunicación? Porque lo que estamos viendo es una represión brutal. Claro. Maduro ofreció un baño de sangre y en eso estamos, ¿no? Claro.
Claro, Sí. y que incluso lo ofreció en el caso de que no ganara, pero imagínate, aún ganando, se está llevando, se está ejecutando, y por supuesto es allí un poco el aspecto más angustiante de todo esto, porque a este momento, pues como además de las cifras que ya hemos dado, también está el aspecto cualitativo que bien mencionabas, Marisabel, que no son, digamos, eh, personas que son dirigentes políticos, sino también son personas del común. De hecho, ahorita mismo tengo el registro de que en la propia Escuela de Estudios Políticos, de la cual fui egresado de la Universidad Central de Venezuela, hay 17 muchachos que están entre detenidos y están escondiéndose. Y eso, por supuesto, estamos hablando de muchachos que ni siquiera tienen un pregrado encima, ¿no? O sea, ciertamente es una situación muy alarmante y sobre la cual, por supuesto, estaremos muy atentos en mirada semanal a cómo se vayan desarrollando, porque ciertamente esto pinta pues para un proceso largo de hondas repercusiones a lo interno de Venezuela y como ya hemos visto pues a nivel internacional. Antes de cerrar, me gustaría un poco su palabra de cierre sobre esta situación y yo sé que es difícil pues ver en qué puede desencadenarse, pero bueno, de alguna manera pues me gustaría un poco una palabra de cierre de cada uno de ustedes sobre este proceso en desarrollo en Venezuela y sobre qué recomendaciones podrían dársele a los que están dentro y a los que estamos fuera de este contexto tan complejo. A ver, Manolo, no sé si quisieras comenzar. Bueno, poco más de lo que ya me he referido anteriormente, ¿no? Yo creo que eh, el mundo González Urrutia tiene ahora mismo una gran, eh, un peso enorme sobre sus hombros y ojalá sepa gestionar su palabra, su presencia, los tiempos, etcétera. La gente está indignada y la gente lo va a seguir mostrando y la gente debe no perder la cabeza, pero a la vez ser valiente y salir a la calle, ¿no? Pero ya digo, eso a la vez es muy peligroso porque siempre va a haber provocación y la provocación pues genera violencia y la violencia ya sabemos que es el gran argumento que iría a utilizar el gobierno para decir, ven, esta gente necesitan mano dura y nosotros estamos aquí para darla y tal, ¿no? Yo creo que Maduro sabe que ha perdido, lo saben, lo saben. Entonces, su cinismo y su manera hipócrita de comportarse, pues está ahí, ¿no? Y durará pues hasta que el miedo, como decíamos antes, les obligue a salir corriendo. Claro, claro, y creo que ese comportamiento es muy revelador, ¿no? Y en ese sentido también destaco un poco tu apreciación de que a veces en situaciones tan complejas, a veces algún elemento pequeño en apariencia, pues puede resaltar un elemento simbólico de gran arrastre, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, han habido un montón de imágenes tremendas esta semana y yo creo que la más icónica es ese proceso de derrumbar estatuas de Chávez. Sí, De hecho, yo sí, particularmente no sabía que habían tantas estatuas de Chávez y creo que esa imagen, ¿no? De la misma gente, de forma como puede, destruyendo estas estatuas, también representa un simbolismo muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, no sé, me gustaría un poco también tu palabra de cierre, pues, porque, bueno, ciertamente hay mucho que se podría decir, ¿no? Pero sobre todo nosotros siendo venezolanos desde afuera. Pero bueno, me gustaría un poco conocer esas palabras tuyas de cierre sobre un proceso que todavía sigue su curso, ¿no? Creo que es muy difícil ahorita que la gente pueda salir a la calle porque precisamente eso es lo que el chavismo está haciendo con esta persecución, con este despliegue de fuerzas que algunas son no oficiales, ¿no? Porque además están usando gente civil, gente que no necesariamente está vinculada a organismos de seguridad, están utilizando medios como esta operación Tuntún, que conocemos que es muy seria. A mí me preocupa que hay algunas reacciones en algunas comunidades y eso me recuerda mucho lo que mi abuela nos contaba cuando murió Gómez. Ujú. Ese ha sido en los últimos días el pensamiento que tengo. Eh, mm, Recuerdo las historias y me temo que la violencia va a incrementarse
y que la población, en lo fundamental, la mayoría de la población está desprovista de los medios para enfrentarse a la represión que se está desatando en Venezuela en este momento. La población venezolana no está en capacidad, por eso yo no creo, algunos hablan de una guerra civil, yo no lo creo, la población venezolana no es, los criminales tienen las armas están del lado del poder, no de los civiles en Venezuela. Entonces creo que ese escenario es mucho más complicado porque es una población que está completamente en una situación de vulnerabilidad y que yo creo que la ayuda exterior no tiene, es decir, ahí no hay vía de solventar esto hasta tanto no haya una fractura en el ala civil del madurismo y una fractura significativa en el ala militar. Claro, claro. Y en ese sentido, por supuesto, estaremos muy atentos aquí en Mirada Semanal a lo que se vaya desarrollando. Por supuesto, de nuestra parte, pues, digamos, aspirar que también apelar, sobre todo, a la solidaridad internacional. Si usted conoce a algún venezolano, una venezolana en su contexto de trabajo, en cualquier parte del mundo, pues tratar de por lo menos dar una palabra de aliento, de ánimo, porque en este momento ciertamente es necesario. Y, por supuesto, pues apelar también a esa solidaridad interna, sobre todo, pues evitando pues que de alguna manera el terror siga expandiéndose a pesar de los más que probados riesgos que corre la ciudadanía en estos momentos, pero creo que también, como bien decía Manolo, también hay un punto de valentía, de apoyo, de solidaridad y entender lo que está en juego, ¿no? Que ciertamente es muy importante. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado un poco el tiempo encima. Esperemos lo mejor para Venezuela, porque también va a ser lo mejor también para la región. Y por supuesto, Sí, estaremos muy atentos a a lo sí, que termine desarrollándose así, en Venezuela en los próximos días. Así que bueno, muchísimas gracias así. por su tiempo y será para hasta una próxima oportunidad. Hasta entonces. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.